El ascenso del espíritu es un sencillo y simple camino que solo se recorre con la comprensión de aplicar sus leyes exactas de elevación. Estas rechazan por sí mismas toda posibilidad de credulidad, mito, fanatismo, aplicación de cualquier otra filosofía del pensar, que no sea en el de vivir en esencia, la conciencia del ser que es hacia la cual se camina. Dales a los hombres de búsqueda clara y honesta la luz de las palabras claras sin confusión. Hoy queremos enlazar y entregar un nuevo mensaje que sume nuevas herramientas para nuestra comprensión e inteligencia, al que ya toda forma e interpretación cada uno, con todas las entregas que hemos venido incursionando y con el ciclo que acaba de terminar, sanando desde el ser. Es necesario que sea complementado con este nuevo bloque de información para mayor alcance de nuestro intelecto. Esta nueva tecnociencia del espíritu que entrega herramientas de solución a los diferentes conflictos. Tenerlo siempre presente y evitar destruir el templo interior, pues su aplicación en sabiduría será la fuerza mutante que al aplicarse entregará resultados que buscamos. Cada una de estas leyes tiene su fórmula y sabiduría con las cuales se proyectan a lo inmutable e indetenible del hombre. Hoy comenzamos este ciclo de 7 leyes para que nuestro espíritu aprenda a ascender. Muy buenos días. Saludarles desde nuestro corazón ser a cada uno de nuestros oyentes que están conectados al programa Corazón del Sur 144, emitido por la emisora Radio Zipa Estéreo. Saludarle también a mi amiga, compañera de este trabajo, que cada semana está en el programa, Simanda García. Ella nos acompaña para difundir este conocimiento que alimenta a todos los espíritus que escuchan y siguen el programa. Buenos días, Simandra. Buenos días, Idalí. Qué alegría que nos estés aquí compartiendo. En este programa conoceremos cómo actúa la mente, la razón, la idea y el pensamiento, generando liberación o esclavitud, salud, vida o enfermedad y muerte en el hombre. Transmitiremos hoy de cara a los cambios que vivimos en la Tierra y su necesaria lucidez frente a la finalización del ciclo terrestre que se cierra. Un tiempo para que se abra un nuevo día, como el de hoy, hermoso, asoleado, que incluirá a todos aquellos que deseen y puedan emprender un propósito, en propósito de una nueva y eterno camino, el despertar a una comprensión, dejando atrás la estupidez y buscar la puerta preciosa del gran bien, tu salud y vida. Y es para esto que buscamos en las 7 leyes del ascenso continuado, es el ciclo que vamos a empezar el día de hoy, una guía que nos llevará a conocer cada una de estas leyes, que nos permitirá expandir nuestro conocimiento. Hoy, en Corazón del Sur 144, abriremos un espacio para reflexionar sobre estos tiempos de cambio terrestre y cómo podemos llegar a obtener el cuerpo luminoso. ¿Qué tenemos que hacer para alcanzar esta dimensión, para el ascenso espiritual y continuar en esa vida universal? Adelante, Idalí. Gracias, Simandra. Muy bonito. Hoy nos acompaña un hermano muy querido, Manuel González Ulloa, desde México, ingeniero de profesión, un pregonero por vocación, con una trayectoria como ingeniero mecánico. Su carrera ha estado centrada en guiar a empresas a través de los desafíos de la transformación digital. Sin embargo, en medio de la vorágine tecnológica, encontró un camino de profunda introspección y crecimiento que lo llevó a la tecnociencia del espíritu. Hoy dedica su vida a la investigación y al estudio de las antiguas profecías, no como predicciones del futuro,
sino como una hoja de ruta para la mutación interna y el ascenso espiritual. En sus conferencias y talleres comparten un viaje de transformación personal, familiar y profesional. A través de su propia experiencia nos mostrará cómo la interpretación de las profecías puede ser una herramienta poderosa para desbloquear nuestro potencial interior, alinear nuestra vida con un propósito superior y abrazar un crecimiento que trasciende lo material. Manuel, te dejo el micrófono para que nos des un grato saludo y poder escuchar tu voz. Muchas gracias, Idalí, Simandra, y sobre todo a todo el equipo que hace posible este hermoso trabajo, esta hermosa travesía, y sobre todo para que el día de hoy podamos aprender del camino del hombre universal. Es una grata alegría estar el día de hoy con ustedes y compartir mi experiencia y conocimientos con todos aquellos que nos escuchan en esta transmisión. Como bien lo han mencionado, mi trayectoria profesional se ha centrado en guiar a las empresas a través de desafíos en la transformación digital, un aspecto tecnológico. Pero en esa travesía y en ese trabajo, la verdadera revelación que tuve llegó a través de la reflexión interior. Y esto sobre todo me enseñó que más allá de la tecnología, más allá del trabajo, de los temas laborales, hay una intersección muy importante entre la ciencia y la introspección. Y este es un camino para un crecimiento profundo. Es un camino hacia la tecnociencia del espíritu. Por ejemplo, he aprendido que las profecías no solo son predicciones de eventos externos. En realidad, las profecías nos dan una poderosa hoja de ruta y sobre todo una guía a la mutación interna, al ascenso espiritual. Y a través de este hermoso conocimiento vamos a explorar juntos cómo interpretar, comprender y sobre todo hacerlo vivo en cada uno de nosotros, porque ahí está la herramienta clave para desbloquear ese potencial que se guarda en nuestro interior, para alinear nuestra vida con el propósito superior. Y ese es abrazar el crecimiento, abrazar a través del amor y que trasciende todo lo material. Y estoy totalmente convencido que en esta serie que se va a iniciar el día de hoy, en el camino del hombre universal, será un espacio de profunda reflexión, transformación personal y que sobre todo en el ejemplo, en mi día a día, en mis acciones y en cómo lo llevo a mi entorno, vamos a empezar a notar esos cambios. Adelante y muchísimas gracias. Gracias, Manuel. Qué bello, porque es entender que no vinimos aquí solamente como lo que llaman a una vida regalada, de trabajar y volvernos millonarios en muchas propiedades, sino que nuestra existencia tiene un propósito que va más allá. Y ese cuerpo luminoso y esas 7 leyes que este conocimiento nos ha entregado y que son leyes que son perennes, y que tenemos que aprenderlas porque no las conocemos. A nosotros nos enseñan en las universidades las leyes que el hombre establece para poder organizar y poderlas incumplir, por cierto. Pero las leyes verdaderas, las leyes universales van más allá de una decisión de un hombre, están por encima de lo que sea. Y qué rico poder aprender mucho de esto. Yo creo que es muy importante iniciar. Cuando yo escuché este tema, yo dije, bueno, es muy importante hablar de ese ascenso porque estamos hablando de que estas leyes nos van a permitir ascender. Entonces, la pregunta sencilla con la que vamos a comenzar y que es fundamental es una pregunta así: ¿ascenso o evolución? ¿Qué sientes tú, Manuel, con esas dos palabras? Es una interesante pregunta, Simandra, y sobre todo hay que darle esa claridad. Y en primera instancia vamos a tomar la evolución.
Es un término que se refiere a un proceso de cambio en el cual las especies se adaptan, se diversifican y están dando lugar a biodiversidades y a lo que observamos hoy en día en los diferentes ámbitos. Pero más que nada va a un enfoque de una corriente filosófica, a un concepto que tiene diferentes perspectivas. Y podemos el caso del darwinismo, con Charles Darwin, como el principal exponente de esta corriente que propuso esta teoría de la selección natural, y donde sostiene que estos organismos con características favorables en su entorno tienen mayores probabilidades de sobrevivir y de reproducirse y de transmitir estas características a las siguientes generaciones. Pero principalmente, en esta teoría no científica y sin fundamentos biológicos o genéticos, tiene un aspecto sociológico, que venimos del mono. Y esto ha derivado una inspiración y una implementación de diferentes teorías que hoy en día rigen nuestros sistemas económicos, sociales, políticos, en diferentes lugares y países del mundo. Y principalmente en esta evolución encontramos a Adam Smith como el padre de la economía, a Malthus con la teoría eugenésica, y sobre todo van con un fin de confundir al hombre, basándose que la supervivencia es del que tenga más fuerza, del que sea más apto para sobrevivir en la sociedad. Y si ese hombre o esa mujer desde el colegio empieza a recibir esas teorías en la sociedad, y sobre todo que buscan que el sobrevivir y el estar en esas sociedades que sea el más apto, el más fuerte, el que tenga más dinero, el que genere más egoísmo, el que humille, el que esté por encima de los demás, es el claro ejemplo de lo que muestra la evolución. Y eso lo podemos ver en la historia. Un ejemplo ahí está Hitler con la Alemania nazi, con la raza superior. Pero los hombres y los animales son diferentes. Como también hay cuerpos celestiales, como también hay cuerpos terrenales. Y el hombre universal, y como tal iniciamos en este camino, es la única criatura en el universo para comprender esta creación. Un animal no es capaz de eso, el hombre sí. Por eso el hombre no está sujeto a evolución. El hombre va hacia un ascenso en el espíritu. Y ahí cambia totalmente el panorama en lo que vemos nosotros al ascenso. El hombre es una semilla de un futuro sol. No es nada a lo que se parece hoy en día. Es como, por ejemplo, la semilla de mostaza, que en sus parábolas nos las mencionaba Jesús el Cristo. Siendo una semilla tan pequeña entre todas las demás semillas, pero cuando germina, crece y se fortalece, se convierte en un árbol tan grande que da sombra a los hombres, a los animales, e incluso permite la vida, como los nidos de los pajaritos en sus troncos. Por eso se ha hecho creer que al hombre vino solamente a nacer, a crecer, reproducirse y morir, acumular bienes para ser alguien en la vida, para ser alguien en la sociedad. Y si seguimos creyendo que venimos del mono o del polvo, del barro de la tierra, vamos a seguir dormidos. Para eso es necesario despertar en la conciencia, tomar esa realidad y sobre todo la verdad. Esa es la que nos va a hacer libres. Es la que nos va a hacer un hombre de la tierra y empezarnos a quitar estos vendajes y manipulación que encontramos en el mundo. Adelante, Simán. Gracias, Manuel. Aquí entro yo. Es muy delicioso escucharte y saborear ese ascenso espiritual del hombre. Yo me imagino que es como una autopista de una autopista despejada donde permite una carrera
sin detenerse, porque una vez que se conoce nuestro espíritu y a lo que vinimos y de dónde venimos, que no venimos del mono ni del barro, sino del polvo de estrellas, eso nos hace imparables. Y como hoy estamos conociendo esta primera ley del ascenso espiritual, me parece muy importante definir un poco qué es un cuerpo luminoso y cómo lo entiendes, para que nos dé una explicación acerca de esa maravilla, cuerpo luminoso. Gracias, Idalí. Y esto sobre todo va muy enfocado a comprender nuestra verdadera naturaleza, a ir más allá de ese concepto y de esas teorías y de las filosofías que venimos del barro, del mono, como bien lo mencionabas. Es despertar a una profunda verdad de que somos un ser de las estrellas, unos viajeros del universo. Y este conocimiento no solo revela nuestro origen, sino también nos muestra el camino y hacia dónde va nuestro destino. Como bien nos dicen, vosotros estáis hechos con partículas de las estrellas, del universo, pero no lo sabéis porque estáis dormidos. Y en el inicio de este camino del despertar, marca ese encuentro con el cuerpo luminoso. No es un cuerpo físico, es una manifestación de la luz interior que tiene cada ser. Es la esencia pura de ese ser. Pero para poder llegar a ese encuentro con este cuerpo luminoso, es necesario un trabajo espiritual que requiere expulsión consciente de todo aquello que nos contamina. Esas emociones de odio, de envidia, de vicio, de sufrimiento, de ego y amargura. Esas se convierten en cargas y que en esencia empiezan a generar enfermedades y el envejecimiento de nuestras fuerzas vitales. Pero cuando ese hombre o esa mujer logra despojarse de esas ataduras, se manifiesta un estado total de felicidad, un equilibrio, una paz, una armonía. Y ahí está la acción, el fruto, la purificación y el aplicar las leyes del ascenso espiritual. Es lo que mencionábamos de la semilla. Ahí esa semilla que llevamos dentro como un sol es el corazón puro y hermoso. Es el ascenso espiritual que convierte a un hombre en un ser que en el futuro va a ser una estrella universal, que va a dar vida, que va a engendrar mentes, hombres y conciencias, capaces de irradiar conocimiento, amor, comprensión y sobre todo propósito. Y sobre todo en esta última instancia, en estos tiempos, el hombre debe de comprender esta mecánica del ascenso. Es el plan que han trazado nuestros progenitores, nuestros hermanos universales, nuestros hermanos de las estrellas, las razas matrices, y por el cual el hombre de la tierra recorre ese camino al ascenso. Un sendero que lleva a su origen estelar. Es un cambio, es el nacer de nuevo, es una mutación interna que culmina con el conocerse y llegar a esa naturaleza divina y de luz que cada hombre tiene. Adelante, mi hermanita Simandra. Qué bello, ya me estoy imaginando. Entonces, ¿cómo vemos ese cuerpo luminoso? ¿Cómo lo vemos en nosotros que tenemos un cuerpo denso? ¿Cómo se verá eso? ¿Cómo se verá esa luz ahí? Y eso que tú dices bueno, y es que somos semillas de soles y vamos a ser estrellas. Pero entonces, mientras tanto, ¿cómo iluminamos aquí, en esta tierra, en esta hermosura del lugar que también necesita luz, ¿cierto? Mientras que somos soles, ¿cómo hacemos ese proceso? Eso es muy importante que vamos reflexionando. Aquí me queda aquí también como pensando, ¿cómo podemos ver ese cuerpo luminoso en este cuerpo denso que estamos? ¿Y cómo podemos ser soles aquí, mientras que somos soles allá?
en ese cielo, en ese universo completo. Y vamos a la pregunta también que teníamos prevista, y es que nos cuentes un poquito como de tu experiencia y conocimiento. ¿Cómo puede llegar un hombre a eliminar ese miedo, esos odios, esos vicios? ¿Cuáles como unas herramientas como prácticas y concretas que te han ayudado en ese camino a ti, ¿cierto? Y el ascenso del espíritu pareciera que fuera un sencillo camino por lograr. ¿Cómo lo ves tú? Adelante, Manuel. Muchas gracias, Simandra. Vamos a verlo desde un ejemplo. Un hombre como tal tiene 2 pulmones y que a través de la respiración, ese hombre puede llevar esa purificación a todo su cuerpo. Pero ¿qué pasa si ese hombre se encuentra en medio del mar? No hay ni una lanchita ni un salvavidas cerca. Ese hombre tiene 2 opciones. O empezar a nadar, empezar a moverse, a preocuparse, a tener miedo, y que empieza a generar pesadez en el cuerpo. Y por eso mucha gente llega a ahogarse, por ese miedo, por ese pánico. Cuando el hombre, al conocer su esencia, al saber que esos mismos pulmones, el simplemente estar tranquilo, respirar y sentir el mar, ese mismo hombre va a flotar. Y en esa experiencia y en ese ejemplo es donde tenemos que eliminar el miedo, el odio, los vicios. Es un proceso de transformación profunda. No es un simple camino por lograr, por todo lo que hemos tenido en nuestras vidas, por todo lo que hemos tenido de influencia en la cultura, en la sociedad, en la educación. Para eso se requiere un trabajo constante, consciente y sobre todo ser honestos con uno mismo. No es tan fácil alcanzarlo de la noche a la mañana. Es un trabajo gradual, es un trabajo que da el ascenso, que permite enfrentar y purificar esas cargas internas. Y para lograr esa purificación, voy a platicarles diferentes mecánicas que podemos realizar y que me han servido muchísimo y que quizá algunos de mis hermanos o los que están escuchando puedan comprenderlo y también llevar a cabo. En primera instancia está el trabajo interno. Esto es lo más básico y fundamental que tenemos que hacer y es una práctica constante. Es mirarnos sin juzgamiento, pero sobre todo reconocer nuestros pensamientos, nuestras emociones y las reacciones automáticas que tenemos ante diferentes características que se van presentando en nuestro entorno. ¿Cómo reconocemos ese miedo? ¿Cómo reconocemos el odio, los vicios? Y si no los identificamos, no vamos a ver cómo eliminarlos. Entonces, ese trabajo interno, esa meditación y sobre todo el trabajo en el silencio y el silencio en el trabajo son excelentes mecánicas para desarrollar esta capacidad. El segundo es el perdón. El perdonar a otros, pero sobre todo perdonarnos a nosotros mismos. Porque podemos guardar resentimiento, odio, y esas son anclas pesadas. Eso es lo que vimos en el ejemplo que hace que se sumerja ese hombre. Si no hay perdón, no se libera esa energía negativa que ata esa experiencia y que ata ese pasado y que ata muchas circunstancias. Pero si nosotros practicamos el perdón, liberamos a nuestro espíritu, liberamos a nuestro cuerpo de esas cargas tan inmensas. El tercer punto es el servicio que podemos dar a nuestros hermanos, a los demás. Cuando nosotros nos enfocamos a ayudar a otros, vean cómo nuestra perspectiva y la forma en que vemos nuestro entorno va a cambiar.
Esa es la forma de quitar los egos, de quitar nuestros propios problemas y permitiéndonos ver una interconexión que hay más allá del todo. Y ahí disolvemos egoísmo, amargura y este ego que nos hace ensimismarnos en nosotros mismos. Para todo esto es necesario disciplina y voluntad. Porque si no lo tengo, no voy a romper con esos vicios. Y para eso necesitamos una voluntad inquebrantable. Y eso sobre todo lo vamos a lograr en la disciplina diaria, en establecer rutinas, sobre todo que fortalezcan a nuestro espíritu y más al templo que es su cuerpo. Hay que salir a caminar, a respirar aire puro, a tomar los primeros rayos del sol, a tener una alimentación consciente, sin tanta comida chatarra. Esa abstinencia es la que daña y sobre todo es lo que tenemos que empezar a tomar un rol muy importante en cuidar nuestro cuerpo y fortalecer nuestro espíritu. Y algo también muy importante es la conexión con la naturaleza. Cuando vamos a un bosque, cuando estamos en una quebrada o vamos al mar, vemos ese espejo de la armonía y el equilibrio. Y el estar en esa armonía y en ese equilibrio nos permite reconectarnos con nuestra esencia, tranquilizar nuestra mente y sobre todo ese equilibrio empieza a restaurar nuestra energía vital. Y eso es esencial para sanar los miedos y el sufrimiento. ¿El ascenso del espíritu es un camino sencillo? Definitivamente no lo es. Y más en este mundo. Es un viaje arduo, es un viaje lleno de desafíos. Es como subir a una montaña. Si bien vamos a tener una vista majestuosa en la cima, pero para llegar a esa cima necesitamos pasar un camino lleno de piedras, de pendientes, de momentos de fatiga, de ausencia de oxígeno. Tendremos recaídas, dudas, confrontaciones con la oscuridad más profunda de nuestro ser. Pero sin embargo, cada paso, cada momento que nos vamos acercando, nos hacemos más fuertes. Y ese es el verdadero ascenso de la liberación que nos permite ser un hombre nuevo. Adelante, María Idalí. Gracias, Manuel. Te cuento, tienes una voz muy agradable, un timbre de voz que enamora. Es maravilloso conocer cómo el conocimiento de las leyes pueden transformar y cambiar a las personas. Lo que nos estás contando, lo que nos estás manifestando. Si yo conozco todo este mecanismo, todo este bagaje, puedo hacer un viaje duro, sí, pero exitoso. Y el conocernos a nosotros mismos hace que las personas se den cuenta de la importancia de la medicina creacional, la cual nos invita a conocer las leyes que pueden revertir su estado o situación de vida. Es una herramienta poderosa la que estamos compartiendo a nuestros oyentes porque no podemos decir no puedo. Todos podemos y tenemos esa fuerza creacional, esa fuerza crística en cada una de nuestras células y tenemos 72.000 billones de células en este maravilloso cuerpo que lo queremos hacer luminoso y por eso el trabajo necesita de mucha voluntad. Manuel, desde tu perspectiva, ¿cómo se manifiesta la enfermedad, el envejecimiento y la muerte de las fuerzas vitales en la vida cotidiana de una persona que no aplica esta ley? ¿Cómo puede revertir la muerte a la resurrección y cómo puede prepararnos para abrazar el cambio en lugar de resistirlo? ¿Cómo será ese proceso? Tú nos puedes contar, ya que lo estás explicando de una manera muy bonita y muy comprensible.
Con mucho gusto, mi hermana Idalí. Y ahí sobre todo vamos a mostrarles un video y a partir de eso vamos a dar una respuesta. Mi hermanita Simandra, ¿me puede apoyar mostrando el video? Sí, ahí adelante. En este video como tal vamos a ver cómo nuestras cadenas genéticas contienen información muy importante para que cada uno de los seres puedan tener vida, puedan nacer, crecer y sobre todo reproducirse. Pero en estos estudios han mostrado que también se absorbe luz como si fuera una esponja. Y esto nos los muestra en 1984 el doctor Peter Garay, porque descubrió en una forma de llamarlo el efecto del ADN. En un experimento pudo medir la dispersión de la luz a través de las cadenas genéticas y vieron cómo el ADN absorbía la luz en lugar de dispersarla. Pero lo más sorprendente también aún es que cuando retiraron el ADN del experimento, las moléculas de la luz conocidas como fotones continuaron actuando aún el ADN no estuviera presente. Y por alguna razón, esos fotones de luz conservaron la misma forma del ADN. Y esto se mantuvo durante 30 días. En otro estudio, también el doctor Fritz Albert Popp demostró un aspecto muy diferente al ADN en la luz. De acuerdo al doctor Popp, el ADN no solo se trata de sustancias químicas, que es lo que muchos científicos han generado en teorías, sino que opera a un nivel más allá. El doctor Popp demostró que el ADN en las células vivas almacenan y liberan fotones de luz. Estas emisiones biofotónicas, como se les llama, son la clave para la enfermedad y la salud, e incluso la vida y la muerte. Esos biofotones son moléculas de luz producidas por los organismos vivos y una sola molécula de ADN humano contiene 1000 fotones. Y si lo multiplicamos por los 93 trillones de moléculas de ADN que viven en nuestro cuerpo, significa que tenemos tanta luz por dentro que incluso deberíamos estar brillando. ¿Pero por qué no lo hacemos? Porque necesitamos hacer ese cambio. Ese superpoder que todo humano debería de tener. Y aquí el doctor Popp menciona que estos biofotones son la clave de muchos fenómenos biológicos, tanto dentro de nuestro cuerpo como el crecimiento y de diferenciación celular. Incluso se pueden ver en infecciones microbianas, porque ahí se pudo identificar que células enfermas producen menos luz que las sanas. ¿Y esto a qué nos lleva? A que si la base de nuestra salud es fotónica, ¿cómo podemos responder a eso? El Sol es el centro de nuestro sistema solar y es el que genera luz, y cuando hay luz la vida florece. La luz es crucial para el funcionamiento humano porque nos afecta psicológicamente y fisiológicamente, en la mente y en el cuerpo. Y se cree que esta exposición del cuerpo a la luz solar aumenta la liberación de serotonina en el cerebro. Y esta hormona ayuda a mejorar nuestro estado de ánimo, nos permite estar concentrados. Y esto también lo probó el doctor Peter Boyce y su equipo en 2003, descubriendo que una exposición adecuada a la luz permite la absorción directa de reacciones químicas críticas dentro del cuerpo humano. Y eso es muy importante porque el estar en contacto con el sol y el tener un tiempo para relajarnos y estar bajo la luz del sol mejora nuestro estado de ánimo, mejora nuestro cuerpo, nuestra salud, pero sobre todo nos empieza a reconectar con el vasto universo del que somos parte. Por eso, revertir la muerte a la resurrección es revertir ese proceso. Y así como estos doctores lo mostraron en sus estudios, esto
químicamente y biomecánicamente en los biofotones se muestra, pero si nosotros queremos hacer ese renacimiento y restablecer nuestro vínculo con el cuerpo luminoso, es necesario hacer ese cambio. Es necesario tener esa conexión con la naturaleza. Es necesario enfrentarnos a ese cambio. En lugar de reaccionar con miedo, enojo o ira, mejor hay que preguntarnos, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Qué lección me deja esta situación? Y esa acción constante, esa práctica, el hacerlo vivo, es lo que en mi conciencia me empodera para poder reaccionar a las circunstancias, al ámbito y sobre todo mostrar ese cuerpo luminoso y revertir la muerte hacia esa resurrección que todos buscamos. Adelante. Ay, tan bello ese, y ahí les compartía a todos los oyentes ese enlace de ese video para que lo puedan mirar detenidamente, porque esa información es muy importante. Somos luz, ¿sí? Se nos olvida que somos luz, se nos olvida que estamos cargados de luz, y si nos cargamos de luz, pues entonces tenemos la condición idónea para vivir, la condición idónea para mantenernos sanos, la condición idónea para ser un sol, ¿cierto? Porque esa es nuestra naturaleza. Hermoso, hermoso ese video, y gracias, Manuel, por ese comentario, por ese compartir que en este momento a todos nos empieza a resonar. A mí, por ejemplo, me quedé pensando, ay, Dios santo, claro, si yo llego y me liviano, pues floto. Lo estoy diciendo porque todavía me cuesta nadar, porque tengo como muchos pesos, será, muchas tensiones. Entonces, pues estoy diciendo lo real, pero llevándolo a eso que estamos en ese trabajo, ¿cuántos pesos tenemos que no nos permiten flotar? Incluso volar. ¿Cómo sería volar? Pienso yo, ya remitiéndome como a esa idea que nos pusiste aquí de tenemos dos pulmones, y si nos relajamos y si podemos livianar nuestras cargas, pues entonces podemos nadar, podemos nadar en este mundo, en esta vida eterna. Lo mismo sería entonces pensar cómo livianamos nuestro espíritu para poder volar, para poder tener tranquilidad, alegría, constancia. Y ahí es donde se va viendo ese cuerpo luminoso. Cuando se alcanza a expulsar de todo vicio. Esa es la tarea que tenemos que hacer. Entonces, mi pregunta aquí es, Manuel, ¿podrías compartir un momento específico en el que te sentiste que estabas viviendo la ley del cuerpo luminoso y qué transformaciones notaste en tu vida diaria a partir de esa experiencia? Además, también preguntarte cuáles son las claves para llegar a obtener ese cuerpo luminoso y ser parte de lo universal. Adelante, Manuel. Con mucho gusto, Simandra. Aquí quiero contarles una experiencia que viví. Y normalmente ya hace mucho tiempo saco a pasear a mis perritos y los llevo ahí por la calle y ahí estoy con los perritos para que caminen y desfoguen esa energía. En esa caminata que iba con mis perritos, me encontré a un colibrí en medio de la calle, debajo de la banqueta. De repente me salió el pensamiento, no, ya está muerto, no, ya a que alguien más lo vea o lo recoja o haga algo, ¿no? Ese hombre viejo mostraba esa indiferencia, ¿no? Pero en ese cambio y en esa situación, empecé a actuar, empecé a llevar esa voluntad, el mostrar ese hombre nuevo, el que no deja las cosas a la deriva, sino acude a ese llamado de auxilio, acude a ese ser que en ese momento me necesitaba.
y levanté al colibrí y todavía sentía todavía tenía cierto movimiento. Entonces dije, no, o sea, tengo que hacer algo, a lo mejor todavía puedo sanarlo, recuperarlo y ya nos regresamos a la casa, me regresé con los perritos y empecé a consultar al veterinario, con mi esposa, a mi mamá. Entonces, ¿qué hacía para poder sanar al colibrí? Entonces, ya en esa investigación y en ese trabajo, me dieron la receta para una esencia de colibrí, es un agua con azúcar, ¿no? Que se pone caliente y con cierta proporción. Entonces eso es lo que fui dándole al colibrí, lo fui acariciando, le dije que allí estaba con él, que lo iba a ayudar. Y así nos pasamos toda la madrugada y en la mañana pues ya empezó a aletear, a moverse y a mí me dio una alegría muy grande. Divino. Sí, hermoso. Es hermoso, así es. La vida. Y fíjense cómo Y uno, esa transformación y uno- perdón, ayuda y un a... animalito tan diminuto, tan necesitado, encontró esa mano que le dio nuevamente esa respiración por medio de esa bebida y pudo encontrar nuevamente el vivir. Es muy tierno, muy lindo. Y lo más sorprendente es que me dejaba acariciarlo, lo tenía en mi dedo. Y ya cuando ya empezó a volar y a buscar salirse, entonces ya le di la opción, le di por última vez alimento y ya salió de la casa. Pero sí he notado que en algunas veces viene y vuela y siento que me ve, ¿no? Y Claro siento que muy sí, bonito. claro que sí. Pero, ¿qué nos lleva a Hermoso. eso, no? A esa paz interior, a quitar esos pensamientos negativos, esa indiferencia y sobre todo a empezar a ese diálogo interno y a no llegar a esa negatividad, ¿no? A empezar a tener esa conexión, a esa empatía, a no hacerlo desde la lástima, sino en una comprensión y en un trabajo que se vuelve más auténtico y menos superficial. ¿Y eso qué nos genera? Vitalidad, energía, el enfrentar cualquier desafío y esa energía vital nos ayuda y nos ayuda a enfrentar retos mucho más grandes, ¿no? Y esa experiencia es lo que me regaló como el cuerpo luminoso y es un regalo y es parte de la disciplina, el trabajo interior y empezar a soltar esas cargas que nos impiden brillar, ¿no? Como lo veíamos en el video. Y esas son parte de las claves para ser parte del universal. Y eso es desde mi sentir, es quitarse ese camino del ego, de los apegos y sobre todo reconocernos en esa unidad con el todo. Es un proceso de quitarnos lo personal para empezar a conectarnos con lo colectivo. Pero antes realizando ese trabajo interno, porque sin eso no permites tener esa conexión con lo colectivo. Y eso es una de las claves muy importantes, es la comprensión de la muerte del ego. Si no entendemos que el defender esos miedos, apegos, resentimientos, ese ego que me eleva por encima de los demás, como lo veíamos en la evolución, eso es lo que me empieza a separar del universo. Y eso es lo que debe de morir en ese hombre viejo. Y es lo que debe de nacer en el hombre nuevo como una conciencia superior. También el servicio desinteresado, el servicio a los demás. Esa es la forma en que nosotros contribuimos con nuestro entorno, con nuestro bienestar de la comunidad, sin esperar a nada a cambio. Eso nos permite conectar con el flujo de la vida universal.
Y en ese trabajo y en esa introspección es muy importante la meditación, la contemplación, el silencio, el permitirnos conectarnos con nuestro ser interior, escuchar esa voz que nos da esa guía, y es esa voz la que nos lleva a la resonancia y al latido del universo. Y al tener eso, el amor incondicional. Y no solo es amar a nuestros seres queridos, a nuestra familia, a nuestros papás, a nuestros hermanos, a nuestra esposa, a nuestros hijos, sino a todos los seres. Ese es el amor incondicional. Es la energía más poderosa de este planeta y del universo, y por los cuales es una de las 3 leyes universales, y esa es la vía más rápida para disolver cualquier barrera, cualquier obstáculo y unirnos a la resonancia universal. Adelante. Gracias, Manuel. Si para ser hombres universales tenemos que volvernos niños, por eso solo los que se hacen niños entrarán a ese corazón del cielo, a ese reino del cielo. Los niños no juzgan, no tienen miedo, son espontáneos y tienen el alma tan pura que todo lo ven bello. Antes de continuar, voy a compartir con nuestra audiencia las redes sociales. Gracias por seguirnos a través del canal de Telegram, Corazón del Sur 144. Y por las otras redes sociales, inviten a sus amigos, a sus familias, que se suscriban en todas las plataformas de Corazón del Sur, en Telegram, en Instagram, en YouTube, en Facebook y en TikTok. Si se interesa profundizar tu aprendizaje en este conocimiento, puedes registrarte en nuestro formulario de inscripción para participar en nuestros grupos de estudio a nivel mundial. Yo creo que en la pantalla aparecerá el enlace y un teléfono donde puedan registrarse para seguir en el estudio. Así es, así es. También seguimos invitando a los oyentes que deseen crecer desde su corazón, adquieran el libro Mi Eterno Corazón, y hay otro libro precioso, Un Corazón para Dioses. Si quieren tenerlo en sus manos, pueden hacerlo a través de nuestro correo electrónico, corazondelsur144@gmail.com, o a través de nuestras redes. Qué hermoso. Y yo creo que eso queda resonando aquí en los corazones de cada uno. El comentario que nos hizo Abraham, el comentario que nos hizo Manuel cuando revivió con su calor, con su amor a ese ser, a ese animalito hermoso que es ser de luz. Pero ¿cómo sería entonces? Yo me puse, cuando él decía, cuando él estaba contando, yo me ponía a decir, y cuando nosotros vemos a nuestros hijos así tristes, deprimidos, esa es la labor, abrazarlos, darles el calor, darles la manera de que ellos puedan ir volando, no regañarlos, no estarlos ahí, no. Ese no es el cuerpo luminoso manifestándose. El cuerpo luminoso se manifiesta con amor, con comprensión, como nos lo ha dicho Manuel el día de hoy. Qué hermosos esos sentires que hemos tenido aquí de nuestra audiencia. De verdad, muchas gracias por compartir aquí con nosotros. Bueno, buscando y buscando, entiendo que la verdad se expande en la medida que se amplía su conocimiento y en la medida en que se extiende su conocimiento. El hombre se expande a la medida del universo. No hay mutación en tanto la humanidad continúa siendo esclava. Cuando los hombres conozcan su ignorancia y deseen caminar imparables hacia el encuentro de sí mismos, con estas simples leyes del ascenso espiritual tendrán todas las respuestas. Sin ellas y su cumplimiento, ninguno logrará su libertad de espíritu. Cuando todos los verdaderos buscadores de la médula interior hagan carne viva estas leyes, Dios será servido por los hijos de la tierra. Manuel,
Regálanos un mensaje final para todos nuestros oyentes para que queden como, pues tenemos que seguir el próximo jueves oyendo todo esto. Te dejo el micrófono, Manuel. Con mucho gusto, mi hermanita Idalí, y sobre todo en este camino que iniciamos de el hombre universal, es muy importante que en este recorrido iniciemos con todo esto que nos van entregando nuestros hermanos, que se ha entregado el día de hoy con el cuerpo luminoso, pero sobre todo empezarlo a llevar al trabajo interior, empezar a identificar esas mecánicas y esa práctica o ese ejemplo para poder hacerlo vivo en mí. Eso es lo principal que tenemos en el conocimiento. No solo como una teoría, aprendernos de memoria o hacerlo para mostrarlo en un taller. Cuando uno lo hace vivo, cuando uno lo lleva en el ejemplo, cuando uno lo lleva a la práctica, ahí se nota que se está aplicando la inteligencia, ahí se nota el ascenso, ahí se notan los frutos. Entonces, a todos nuestros hermanos, a todos los que nos han escuchado el día de hoy, sigamos en ese camino, hagamos ese trabajo y vivámoslo con el ejemplo para que cada uno lo lleve a su entorno y vibre en esa armonía y en esa resonancia con el corazón del Padre, en ese amor, en esa armonía y en esa paz. Muchas gracias y que tengan un excelente día. Gracias, Manuel. Yo creo que hoy expandimos un poco nuestro espíritu a esa medida del universo. Y así es que, de cierta manera, todo lo que identificamos hoy, y nuestra inteligencia lo identifica como estructuras del sistema y no de la creación, es una elección y selección para no caer más en la mentira que impone y controla un pensamiento en el hombre con falsas curaciones del sistema. Entonces, queremos invitarlos a conocer esa ley para que estructures tu espíritu de luz, para prevenir y generar salud, responsabilidad que es únicamente de cada uno de nosotros. Lo que hemos compartido hoy nos deja una enseñanza poderosa, el conocimiento de la verdad, que no es solo externa, sino interna. Y los momentos de crisis no llegan para destruirnos, sino para impulsarnos a despertar la conciencia. Y queremos terminar el día de hoy, pues, con alegría. Hemos tenido momentos muy bellos el día de hoy, con un pequeño video de una canción ya muy conocida, y si alguien no la conoce, es hora de que la conozca, que se llama La Gente Luminosa. Adelante, Abraham. Ponme un WhatsApp cuando llegues y se alegra más que yo si tuve un golpe de suerte. Me quedo con esa magia de una lágrima compartida. Me quedo con quien me ayudó a encontrar aquella salida. ¡Qué guapa es la gente luminosa! La que baila porque sí, la que sonríe a todas horas, con la que respiras lento, la que te regala tiempo, y si un día no lo tiene, lo fabrica para ti. Y dice la canción, qué canción tan hermosa, porque dice: me quedo con quien enciende bombillas en mi camino, saca lo bueno de mí y me hace sentirme vivo. Me quedo con esa magia de una lágrima compartida, me quedo con quien me ayudó a encontrar aquella salida. ¡Qué guapa es la gente luminosa! La que baila porque sí, la que sonríe a todas horas, con la que respiras lento, la que te regala tiempo, y si un día no lo tiene, lo fabrica para ti. Y así es que esa gente luminosa es la que tiene el poder de la luz. Es esa gente que nosotros hoy estamos reconociendo. Hermoso. Y Dalí, adelante.
Gracias, Imanda, muy lindo. Y cuando te acuerdes de mí, me pones un WhatsApp cuando llegues. Ay, tan linda. Agradecemos de todo corazón a nuestro invitado de hoy por compartir su conocimiento, su reflexión, su sentir tan hermoso. Ese colibrí lo marcó a uno, ese colibrí quedó en mi corazón. Y a todos los que nos escuchan, los invitamos a reflexionar y poder continuar y profundizar más con la siguiente ley. Los invitamos para que nos acompañen en nuestro próximo programa. Mutuo agradecimiento a Abraham Umbarila Saavedra y a la directora ejecutiva, Zoila Isabel Carvajal Almario, por el apoyo que nos brindan cada semana para que salga al aire este programa y pueda ser escuchado en todos los rincones del planeta Tierra. Gratitud al equipo de Corazón Breakthrough 144 por su apoyo y acompañamiento cada semana. Un abrazo de corazón a corazón. Gratitudes infinitas. Gracias, gracias, Manuel. Hasta luego. Excelente día. Hasta luego. Muchas gracias. 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 Feliz día. Chao.